Tenemos la suerte de tener al director de Opina Argentina, Facundo Nemejamisis, corregime si lo dije mal, con este tema que nos está moviendo a todos, que tiene que ver con el aborto. ¿Cómo está, Facundo? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué opina Argentina? ¿Qué opina Argentina? Bueno, a ver, es una novedad, yo te diría casi de la última década, te diría casi desde la discusión sobre el matrimonio igualitario, que Argentina debate un tema que no está atravesado por la diferencia entre estoy a favor o en contra del gobierno, ya sea antes, digamos, quienes estaban a favor del gobierno kirchnerista y quienes eran opositores, y ahora actualmente quienes están a favor y defienden el gobierno de Mauricio Macri y quienes son sus opositores. Cuando nosotros le preguntamos a los argentinos, casi todas las respuestas son similares frente a todos los temas, porque lo que te condiciona, digamos, tu adhesión o no a cualquier tema, tiene que ver con tu postura y tu posición política. Es decir, sos kirchnerista, no sos kirchnerista, sos macrista, no sos macrista. El tema del aborto es uno de esos temas que parte agua, pero desde otro lugar. Entonces, vos tenés una, digamos, leve mayoría a favor de la despenalización del aborto, nosotros la ubicamos en un 44%, una importante minoría del 41%, quiere decir que no es una diferencia definitoria en relación a la gente que está en contra de despenalizar el aborto, de un 41%, o sea, es un número importante, significativo, y un 15% de la sociedad que mira con desconocimiento el tema, prefiere, digamos, está expectante, algunos por desconocimiento, otros esperarán a ver qué surgen de este debate. Lo cierto es que cuando vos ves la anatomía de ese 44% y de ese 41%, te das cuenta que no, ahí la grieta desaparece, la famosa grieta. Y ahí aparecen otras diferencias que tienen que ver con el género, por ejemplo. Los varones son mayoritariamente, digamos, hay una mayoría que es, digamos, más defiende la despenalización, casi 10 puntos más que aquellos que están en contra. En las mujeres es parejo, hay una mitad que está a favor y una mitad que está en contra. Y donde es más significativo las diferencias a favor y en contra es en los distintos rangos etarios y en los niveles socioeconómicos. Los jóvenes son más defensores de la despenalización, los menores de 30 años, y los mayores de 50 años son contrarios a la despenalización del aborto. Y en los niveles socioeconómicos, los más ricos y los de mayor nivel de instrucción son los más defensores. Acá es donde más significativa la diferencia. Hay un 62% del estrato más alto, los estratos más altos de la socioeconómicos de la sociedad que defiende la despenalización del aborto, y cuando vos vas a los niveles más bajos hay un nivel de desconocimiento sobre el tema importante del 20%, pero después el 50% está en contra de la despenalización. Ahora, Facundo, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Esto tiene una contradicción para aquellos que están de acuerdo con la despenalización de la ley del aborto, ¿sí? Desde el punto de vista que, en teoría, al no haber ley, perjudica a la gente de más bajos recursos que se realiza un aborto en lugares clandestinos. ¿Qué relación le encontrás a eso? Bueno, vos sabés que a nosotros, digamos, a nosotros y a todas las personas que le pasamos esta encuesta, les llama la atención lo mismo. Dice, bueno, a ver, quienes más luchan por la despenalización del aborto reclaman por los derechos de mujeres y de los sectores de menores ingresos. Y son las mujeres y los sectores de menores ingresos donde más resistencia hay a la despenalización. Bueno, puede haber distintas lecturas. Una lectura es, bueno, porque no están, porque creen racionalmente que están en contra de la despenalización, porque son más pro vida, porque, digamos, otra lectura es que también son sectores donde tiene más influencia la religión, y entonces, digamos, por cuestiones de valores religiosos, son más contrarios a la despenalización del aborto. Otra lectura puede ser falta de información, falta de conocimiento.
siempre eso depende desde qué lugar se haga la interpretación. Nosotros en eso preferimos mantener la objetividad en la medida de lo posible, más allá de las opiniones personales, y mostrar lo que sucede en los distintos estratos de la sociedad. Pero yo creo que las opciones posibles son esas que te acabo de presentar. Puede ser desconocimiento, falta de información, son sectores con menos nivel de instrucción, puede ser valores religiosos, convicciones religiosas. La Argentina es un país predominantemente católico, la Iglesia Católica tiene una clara posición en contra de la despenalización, y los sectores populares de menores ingresos tienen más predicamento que los sectores medios altos. Entonces esta también podría ser un elemento. Pero al final del día, a los efectos de conocer cómo está opinando la sociedad sobre esta cuestión, el por qué, digamos, es relevante, pero también hay que atender lo que está pasando en esos sectores de la sociedad, ¿no? Ahora, ¿influiría sobre estas mediciones la forma en que se despenaliza o el alcance de la ley? Porque el no tener claro ese fenómeno es como pasamos de se despenaliza y es como que te saquen una muela a abortar, a ciertas situaciones que pueden llegar a ser por diferentes razones sujetos de ver, en este caso puede ser que sí, puede ser que no. ¿No tiene que ver qué es lo que se votaría? Bueno, es probable, por eso, a ver, una cosa importante que me parece que tiene que ver con lo que vos estás planteando. Este no es un tema de primer orden, de primera preocupación en ningún estrato de la sociedad. Es decir, por supuesto, la gente tiene opinión sobre el tema, pues es un tema que, digamos, en general uno ya tiene una opinión previamente formada, pero no es un tema que figura en el rango, no sé, de las 5 preocupaciones principales que vos si yo le hago un listado a mis encuestados y les pregunto que me nombren los 5 primeros temas de 10 y pongo aborto, estoy seguro que aborto no entra dentro de los primeros 5. Es decir, en general las preocupaciones de la gente trabajan sobre 2 cuestiones fundamentales. Cuestiones de tipo económico, inflación, desempleo, y cuestiones que están vinculadas con la seguridad. Venta de droga, combate al delito. Después depende de cada uno la mirada que tiene sobre esta cuestión, pero estas son las preocupaciones principales hoy en la sociedad. Entonces, ya de entrada no es un tema que la gente esté pensando todo el tiempo, que, digamos, viva sus días preocupado por esta cuestión. Por supuesto, hay muchísimas mujeres que son afectadas por esta problemática, es un tema de salud pública importante, pero no es un tema que figure en las prioridades de preocupación de la sociedad. Entonces, digamos, es probable que vamos a asistir a 2 meses de debate sobre esta cuestión, con especialistas, con presencia de especialistas en los medios de comunicación, y entonces es probable que muchas de las personas que hoy opinan en contra o a favor, no importa, puedan modificar su posición en función del curso que vaya tomando este debate, como bien vos decís, cuál sea finalmente la ley, si es que sale, que permite, digamos, la despenalización del aborto. Entonces, hay que esperar qué sucede también en el debate público, ¿no? ¿Y vos qué crees, a quién le favorece que esta discusión se dé, siendo que no va a ser una discusión donde tenga uno que gane u otro que pierda? ¿Vos te referís ya en términos políticos? Claro, porque si yo pongo un tema que está teniendo el estado de importancia que se le da, y sin embargo no está nada más que trabajando sobre una supuesta concientización, y que no tiene ningún alcance de ejecución de ley o por el estilo, está el Congreso reunido y todo esto que se está dando, y sin embargo no tiene ninguna salida práctica, en principio, más que instalar que esto, bueno, la sociedad lo querría o no lo querría, digamos, ¿no? Bueno, a ver, primero, en primer lugar, se van a debatir proyectos de ley y no sabemos qué puede llegar a salir de esos proyectos de ley. En principio, digamos, hay ciertas especulaciones de que en el Senado no pasarían proyectos de ley, pero eso está todo en el plano de la especulación. La realidad es que en el Congreso se está debatiendo, y
Una vez que los debates finalicen, se va a someter una ley. Digamos, hay varios proyectos de ley ahí en pugna, habrá dictamen de comisiones y veremos finalmente qué es lo que se debate en el plenario y cuál es el proyecto de ley, si sale, que eventualmente sale. Y después, yo creo que tampoco hay que pensar que un gobierno, todos los proyectos y temas de los que habla tienen que estar vinculados a la economía. A ver, ¿qué quiero decir? Por supuesto, la agenda más urgente siempre son los temas económicos vinculados a los salarios, la inflación, pero también un gobierno viene con otra agenda de cuestiones. En este caso, el gobierno, el presidente Macri ha elegido cuestiones vinculadas a los temas de género, por ejemplo, como parte de una agenda que pretende empujar para modernizar el país. Y en ese plano, bueno, parte de esa discusión incluye la discusión sobre el aborto, que no significa que necesariamente alguien vaya a ganar en términos electorales. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque justamente, digamos, como no es un tema de primera prioridad o de máxima prioridad en la agenda de la población, es probable que alguien, supongamos que sale una ley al estilo europeo que permite la despenalización del aborto entre la semana 12 y la semana 14, ¿no? Supongamos. ¿Vos creés que, no sé, un kirchnerista que está a favor de eso, después de eso va a votar por Mauricio Macri? No me parece que sean los temas que terminan definiendo por quién uno finalmente vota, y en general, digamos, la votación no se da solo por un tema, digamos. A ver, conozco muchísimas personas que son personas que digamos, han sido beneficiadas con la ley de matrimonio igualitario y que jamás votarían por Cristina Kirchner. Entonces, me parece que en esto habría que hacer un paralelo. No creo que haya un beneficiario directo, sí me parece que el gobierno aparece como un gobierno más amplio, con preocupaciones que van más allá de la cuestión económica, al intentar insertar una nueva agenda que tiene que ver con las cuestiones de género, por ejemplo, como Alfonsín en su momento planteó la cuestión del divorcio, como el kirchnerismo planteó la cuestión de del matrimonio igualitario, etcétera. Facundo, te lo hago al revés. ¿Qué pasa con el votante de Cambiemos? Porque el votante de Cambiemos, que está, por lo que he leído en las encuestas, en general está en contra de la despenalización del aborto, me da la sensación que puede haber más de uno que dejaría de votarlo a Macri. Decime si estoy equivocado. No, puede ser que haya algunos que se enojen. Que no significa que vayan a votar al Frente para la Victoria, ¿sí? Puede ser que haya algunos que se enojen. No creo que sea significativo en términos estadísticos como para que el gobierno, digamos, pudiera, si eventualmente, no sé, va a ganar, perder por eso. Eso primero hay que ver si va a ganar y después hay que ver si... No creo que sea tan significativo, porque al final del día, cuando vos tenés que optar por las opciones políticas, que no son infinitas, no es como ir al supermercado y decir, voy a comprar, no sé, lata de tomate y tenés 200 opciones, o pasta, voy a comprar pasta seca, ponele. Tengo las italianas, las opciones políticas no son tantas. Entonces, esto es válido tanto para los kirchneristas como para los no kirchneristas. No tenés tantas opciones. Pero yo te hago una pregunta. ¿Vos crees que en un país en donde este vendría a ser un tema no tratable por la urgencia, y que tiene un papa argentino y que todo el mundo está especulando con el papa que viene y que no viene, y aparezca de pronto un gobierno que logra que salga una ley en donde este tema se aclare para bien o para mal en función de lo que piensan y se despenaliza el aborto? ¿Vos no crees que tendría alguna tirantez el gobierno con la Iglesia, con el Papa y con todo eso? ¿No crees que eso tiene un trasfondo político que no es menor? Pues no, pero son dos cosas distintas, ¿eh? Yo creo que puede tener un trasfondo político, que si eventualmente saliera una ley como la que te mencionaba recién, supongamos que habilite la posibilidad de aborto entre la semana 14 y la semana 12, o cualquier ley esa, podría generarle al gobierno una tirantez con la Iglesia. Yo lo que estoy diciendo es que no creo que en eso se juegue la continuidad o no del gobierno. No, por supuesto que no.
por supuesto que no. Eso otra agenda que es más relevante. no, simplemente lo define, lo empieza a definir más. Claro. Y ¿no? genera tirantez política, sí, puede generar tirantez. Lo que me parece es que los grupos que están muy a favor, digamos, que son fanáticos de la despenalización, y los grupos que están muy en contra, es decir, la persona que dice dejo de votar a tal porque sancionó una ley a favor de la despenalización, o viceversa, dejo de votar a tal porque no sancionó una ley, no son significativos, No. masivos, como para inclinar la cancha en una elección. No, pero sorprende la irregularidad de que el kirchnerismo, que parecería estar a favor de la despenalización del aborto, haya tenido tanto poder, haya podido hacer tantas cosas y no lo haya tratado en su momento. Es que si vos te fijas en la encuesta, por ejemplo, que tenemos nosotros, te vas a dar cuenta que, digamos, si bien pueden aparecer muchos referentes del kirchnerismo que estén a favor, primero, nunca promovió, ni en el primer gobierno de Néstor Kirchner, ni en los dos gobiernos de Cristina, nunca promovió ningún debate sobre esta cuestión, y en su momento Cristina Kirchner argumentó que ella estaba en contra de la despenalización del aborto. Pero además, si vos te fijas en sus bases sociales, están en contra. Un 80% que está a favor y un 20% que está en contra. Es casi similar a lo que sucede con el votante Cambiemos. Hay una mitad que está a favor y una mitad que está en contra. Entonces, tampoco vos vas a empujar una agenda que necesariamente, digamos, te conflictúa con una parte muy importante de tus votantes. Ahora, dicho esto, me parece que, digamos, cada gobierno elige un momento para plantear una agenda que va más allá de lo meramente económico, de lo exclusivamente económico. El gobierno de Mauricio Macri eligió este tema, inscripto en una discusión más amplia sobre la igualdad de género, que es una demanda que está en la calle, las marchas de Ni Una Menos, todo el tema de la violencia machista, es un tema que está en discusión, que hay una demanda social sobre esa cuestión. Ahora, eso no significa que esto sea un tema determinante que vaya a ser lo que incline la balanza a favor o en contra del gobierno. Está clarísimo. La agenda económica, digamos, cuál sea la oferta opositora, hay un montón de temas que tienen mucho más impacto que esta cuestión. Bueno, Facundo, te agradecemos muchísimo el contacto, muy claro. No, gracias a usted por llamar. Un abrazo. Hablamos con Facundo Nejmehamisis. Muy bien, me habrá salido bien. Director de Opina Argentina.